Hola amigos de la Revolución del Bienestar Social. En la entrevista de hoy vamos a estar conversando con la licenciada Alison de Los Ángeles Martínez. Ella es enfermera comunitaria del programa de medicina preventiva del INSS. Vamos a estar hablando sobre recomendaciones en estos tiempos tan calurosos y sobre todo pues para aquellas personas que son diabéticas, hipertensas, así como el público en general que está hoy en sintonía del programa La Revolución del Bienestar Social. Gracias, Alison, por acompañarnos a este programa. Bienvenida, y es siempre importante el poder compartir este tipo de información con nuestros amigos televidentes. Bienvenido al programa. Buenas tardes, licenciada. Muchísimas gracias. En realidad, sí, el objetivo de nosotros es tratar de llegar a todos los pacientes de todas las maneras habidas posibles, ya sea desde las visitas hasta las empresas, igual haciendo uso de las redes sociales, siempre con el objetivo de contrarrestar todas las complicaciones relacionadas a todas las enfermedades crónicas, tanto para la hipertensión como para la diabetes, sobre todo en estos tiempos de verano, donde vienen un sinnúmero de costumbres que hacen que de repente nuestros pacientes diabéticos hagan su desmando en relación de los cuidados en cuanto a sus hábitos y sus alimentaciones. Hablemos sobre aquellos pacientes que son diabéticos y los hipertensos. ¿De qué manera, digamos, ellos pueden cuidarse? Como decía, hay en estos tiempos como descuido o hay excesos que pueden afectar la salud de estas personas. Lo principal siempre es tener un seguimiento, un control de cómo está mi cuerpo, cómo están funcionando, aún con una enfermedad crónica siempre hay valores estables. Entonces lo primero es verificar que realmente mis valores estén dentro de lo estable, y lo segundo es mantenerme disciplinadamente apegado a mi tratamiento, para que eso en estas temporadas de verano no haga que las complicaciones se me vengan presentando, es decir, que se descompensen, porque de una u otra manera estos pacientes pues terminan al final probando los productos que ellos mismos hacen en casa, que son parte también de la convivencia familiar, y entonces ellos lo disfrutan. La parte emocional que para ellos aporta esta temporada es muy buena, porque incluso ellos tienen ese amor y esa atención o la unión que representan estas temporadas. Sin embargo, donde tenemos el problema es en los hábitos, en las costumbres que estamos adquiriendo en estos tiempos. Entonces lo más recomendable es que estas personas mantengan el control bajo esa tentación de los almíbares, de las cosas de horno, de las cosas que ellos mismos preparan en casa y en familia. Entonces que se sujeten bastante a lo que es la parte del tratamiento, que no olviden que estas temporadas son pasajeras y la enfermedad es algo permanente. Entonces en el caso de perder el control, las complicaciones pueden causar consecuencias un poco más graves, y generalmente en los diabéticos, cuando hay crisis de hiperglicemia y no son controladas, tienden a dejar secuelas que son permanentes. Entonces hay que tener bastante en cuenta cuáles son las complicaciones que se presentan en el caso de no sujetarme a mis tratamientos, de verme mis pastillas en el tiempo de acuerdo a cómo me las orientó el médico. Y lo otro importante es que no es que me tomo las pastillas cuando me voy a comer el pedacito de cajeta, sino que recordemos que estos son tratamientos de mantenimiento, es decir, tenemos que apegarnos al horario que ya se estableció, porque previo a esa dosis y a la frecuencia en que se recomienda por los médicos, recordemos que es para sostener un valor estable. Entonces, en el caso de no apegarnos a esto, es donde los mismos pacientes llegan a causar sus complicaciones. Y otra cosa ahí también, licenciada, es sobre también cuando ya me siento mal, es que me tomo el medicamento. Así es. Eso sucede igual. Entonces, igual, una cosa conlleva a la otra, es decir, no me la bebo porque yo me siento bien. Recordemos que tenemos pacientes asintomáticos y que realmente nos damos cuenta que estamos mal cuando el cuerpo ya llegó a su límite, y entonces nos hacen las crisis de hiperglicemia con toda su sintomatología. Pero lo ideal es que no lleguemos a eso, porque por eso tenemos un tratamiento de mantenimiento, y el no sentir nada no equivale a estar bien, porque lo ideal es no dejar que el cuerpo sufra estas crisis con todos sus síntomas. Las recomendaciones, hablaba en esta temporada, pues estamos hablando que hay bastante consumo de los almíbares, las cosas de horno, hablar de otra cosa. Una recomendación como general para estos pacientes, porque el enfoque de la entrevista es para eso, ¿qué alimentos pueden las personas, digamos, consumir para
poder tener un equilibrio, pues. Correcto, entonces lo ideal siempre es mantener el control de las cantidades que estamos comiendo. Como bien le decía, de repente no se trata de que igual cuando se nos dan las orientaciones, no significa que no vamos a comer, porque de repente el diabético crea la idea de que el médico me explica, mire, usted es diabético, no puede comer mucha sal, mucho azúcar, carbohidratos, disminuir las porciones de arroz, y entonces de repente creamos la idea de que, ¿y entonces qué voy a comer? Dicen, pueden pensar, pues, ¿verdad? Los pacientes diabéticos. Y no se trata de eso, sino se trata de mantener la salud dentro de mis hábitos. Nada es malo, ningún alimento es malo. Malo es la forma en que nosotros lo preparamos y las cantidades en que los consumimos. Entonces siempre es mantener el control y la parte saludable en cómo voy a preparar mis alimentos. Entonces, sin importar cuál sea lo que vayan a preparar, mantener el control de la grasa, de los azúcares, de los carbohidratos, sobre todo porque ya hay una enfermedad de base que es la diabetes, ¿verdad? Igual sucede con los hipertensos y se les recomienda mucho mantener bastante la hidratación, cuidar mucho sus riñones, que al final él también hace lo que es la filtración de las toxinas en el cuerpo. Entonces, es algo que tiene que ser conjunto. No significa que no vamos a disfrutar de estas temporadas con todos sus placeres, sino significa de mantener siempre el control en mis alimentos. Porque ¿qué pasa? De repente hacemos ahorita los nacatamalitos, pero tienen demasiada grasa. Entonces hay que ir buscando una alternativa dentro de las mismas costumbres. Entonces, con los almíbares, pues no hay mucho que negociar porque la cantidad de dulce pues no te da mucha alternativa. Pero sí hay otro tipo de costumbres que podemos hacerlas saludables de acuerdo a la temporada. Los mariscos, por ejemplo, que aportan bastante vitamina C, bastante hierro. Entonces, eso también favorece al estado de los diabéticos, siempre y cuando ellas mantengan presente cuál es la línea. Ellos deben de evitar lo que es el consumo de la gaseosa. Incluso no nos podemos apartar de que tenemos pacientes crónicos que también tienen los hábitos de fumar, de tomar. Entonces siempre es saber de que el alcohol va a perjudicar el funcionamiento y va a aumentar las complicaciones en mi enfermedad. Entonces, más que todo es tomar la conciencia de que bajo cualquier situación primero es mi salud. Ya, entonces hacerles el llamado a mantenerse hidratados, a apegarse a su tratamiento, a mantener el control en la forma de preparar nuestros alimentos y sobre todo en las cantidades y las frecuencias en que los comemos. Porque también es importante destacar de que aunque no somos pacientes diabéticos o pacientes crónicos, debemos de mantener esa disciplina en nuestra manera de alimentarnos, saber de que debemos de consumir lo más saludable posible dentro del desayuno, no saltarnos comida, respetar las horas de almuerzo, que la cena no sea cargada, procurar disminuir en la cena los carbohidratos, grasas, dulces, porque es ahí también donde radican los mayores parámetros de alteración. Así es. Hablemos ahora sobre el trabajo que se viene realizando desde el programa de medicina preventiva en los centros laborales. Hablamos sobre la experiencia, en qué consiste, digamos, y cuál ha sido parte de esos resultados. Ok, el programa de medicina preventiva surge como una estrategia del gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional en conjunto con el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. Es una estrategia que se desarrolló con el objetivo de hacer llegar a los pacientes las estrategias preventivas, con el fin de contrarrestar a aquellos pacientes que pudieran desarrollar enfermedades crónicas y ayudar al crónico a poder contrarrestar las complicaciones de las mismas enfermedades. ¿Por qué? Porque hoy en día nos damos cuenta de que no necesitamos ser adultos mayores para ser diabéticos y ser hipertensos. De repente caemos en esto de que, ¿por qué los adultos mayores antes nos decían que estas enfermedades no existían? Y es que nuestros hábitos eran completamente diferentes. Hoy en día optamos siempre por las comidas chatarras más que por lo saludable. Entonces, eso hace que incluso los jóvenes terminemos siendo hipertensos y diabéticos. La idea de llegar a cada empresa es poderles hacer conciencia de que nosotros debemos de pensar en nuestro estado en general y al paciente diabético y al hipertenso que deben de cuidarse porque la vida continúa. Tener una enfermedad crónica no es el sinónimo de una complicación vital, ¿verdad? Simplemente que es algo que nos va a regir más a cuidado. Entonces, y por sobre todas las cosas, pues, de mantener presente que debemos hacer
hábitos saludables, no solo para mí como un paciente crónico, sino también para mi familia. Recordemos que la forma en que nosotros nos alimentamos es parte de las costumbres que me enseñaron, es decir, yo como de acuerdo a cómo me enseñaron a comer. Entonces la idea es erradicar esos malos hábitos y volver a fomentar hábitos saludables para que mis hijos y mi familia puedan ser personas saludables y podamos disminuir el porcentaje de trabajadores con enfermedades crónicas. Y aparte de eso, uno de los impactos más importantes en el programa es llegar identificar en el trabajador aquellos factores de riesgo que me lo están predisponiendo a ser un paciente crónico y contrarrestarlo. Así es. Además, sabemos que visitan los centros laborales, también algún contacto para aquellas empresas que todavía pues conocen el programa, pero que todavía no se animan, digamos, a abrirle la puerta a este programa de medicina preventiva. Ok, la metodología de nuestro programa es llegar a todas las empresas, tanto a la parte privada como a la parte pública, ofertando todas nuestras actividades completamente gratuitas y dirigidas a todos los trabajadores asegurados. Entonces, nos pueden contactar al número 2268-5140, que es el número del Departamento de Medicina Preventiva, y aparte, pues de eso, pueden averiguar entre empresa y empresa, se hacen contactos, porque sí nos hemos encontrado con algunas empresas y se van a dar cuenta que el impacto de nosotros es bastante grande, que va desde lo que es la prevención de las enfermedades crónicas y el seguimiento de estos pacientes a través de los círculos saludables. Así también se hacen las exploraciones físicas para la lucha constante contra los diferentes tipos de cánceres. Parte de nuestra metodología también es llegar a la conciencia de nuestros pacientes a través de la educación, haciéndoles conocer todas las enfermedades y que no hay ninguna restricción para poder padecer de una de ellas. Bueno, queremos agradecerte, Alison, por tan importante tema que estuviste hoy compartiendo con nuestros televidentes, así como aquellas recomendaciones. A los amigos de la Revolución del Bienestar Social les invitamos a que continúen con más de su programa.